valor en la vida cristiana que supera a todos. ¿Cuál es? Hay un valor que lo supera a todos. ¿Cuál creen ustedes que es? El amor. El amor. Y hoy vamos a hablar acerca de esto del amor. Y le voy a pedir por favor que me acompañe y abra su Biblia. Si usted no trajo Biblia, no se preocupe, van a salir aquí las citas. Y me ayude a buscar Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice así, la palabra dice, ustedes, Jesús hablándole a judíos, al pueblo de Israel, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de poder exponer tu palabra, Señor. Queremos hacerlo con todo el respeto que esto merece, Señor. Y con el único fin, Señor, que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra. Por lo tanto, danos sencillez y humildad para abrir nuestros corazones a lo que nos tienes que decir esta mañana. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. El Señor Jesús le habla al pueblo de Israel y le dice, Israel, judíos, fariseos, escribas, maestros de la ley, cualquiera que estaba ahí presente en el Sermón del Monte. Ustedes tienen la capacidad de amar a los suyos propios, a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a sus conciudadanos, pero no tienen la capacidad de amar a sus enemigos. Y el Señor da un mensaje enfocado a ellos, no en amar la familia, sino en amar a aquellos que no los aman. La palabra de Dios, que ellos ya habían conocido anteriormente, mediante la ley de Moisés y lo dicho por los profetas, no decía que no había que amar al enemigo. Ellos, ya el Señor les había dicho eso. El Señor les dice, igual cuando van y le dicen a Jesús, ¿podemos dar carta de divorcio? El Señor les contesta, no han oído que está escrito que el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y serán una sola carne. A la respuesta de divorcio el Señor les respondió matrimonio. Ahora lo mismo, el Señor dice, han oído, ama a tu enemigo y ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, porque esa es la tradición que ellos habían preservado y conocido. Pero en su palabra ya estaba una instrucción que aquel que no fuera judío, que fuera un extranjero y quisiera venir a poblarse con él, primero tenía que ser recibido, tenía que ser adoptado y tenía que ser amado. Acompáñenme por favor a Levítico 19, 33 al 34. Dice Levítico 19, 33 y 34. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Para un judío, un extranjero era poca cosa. Pero era poca cosa porque para los judíos el extranjero buscaba otros dioses que no eran el Dios de Israel. Y por lo tanto se convertían automáticamente en enemigos de Dios. Sin embargo, ya el pueblo de Israel
que tanto alardea de el Dios que tienen, se había olvidado de la práctica del Dios, de su Dios. Ellos tenían el conocimiento, pero su corazón se había endurecido. Ellos creían que esta palabra o que Dios estaba exclusivamente, solamente para ellos, y efectivamente era el pueblo escogido por Dios, pero Dios los escogió a ellos, pero ellos se habían olvidado de escogerlo a Él como su Dios. Y su vida era totalmente contraria en la mayoría de los casos a lo que Dios les había hablado que hiciera. El tema aquí es que el Señor condiciona el ser hijo de Él mediante el amor. Y les dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Si ustedes los aman, ustedes van a ser hijos. En otras palabras, si ustedes no los aman, no son mis hijos. Si usted no tiene la capacidad de amarlos, usted no es hijo. Usted cree que es hijo, pero no es hijo, según la palabra de Dios. Pero lo que a mí me conmueve en esta enseñanza es que el Señor no se enfoca y no le dice, pueblo de Israel, amen a su esposa. Pueblo de Israel, amen a sus hermanos. Pueblo de Israel, ame a sus hijos. Pueblo de Israel, ame a la suegra. Pueblo de Israel, ame al compañero de trabajo, al que está cercano. El Señor no se enfatiza en eso. Él da por un hecho que ellos los amaban. Si el Señor hoy en día está aquí, Jesús, y enseña el mismo sermón del monte, hoy podría decir lo mismo de nosotros. Daría por un hecho que amamos la familia. Entonces solo nos manda a amar los enemigos. Si la prédica fuera hoy, el auditorio fueran ustedes, el Señor no tendría nada que decir respecto a nuestra familia. ¿Lo daría también por un hecho? El Señor dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. El que es perfecto no es perfecto por los títulos que tiene. El que es perfecto no es por los menos errores que cometa. A nivel de la palabra y el contexto, la persona que es perfecta es aquella que sabe amar y ama. Ese símbolo de perfección. Si usted puede ser el empresario más exitoso, que si eso le costó a su familia, usted es un fracasado espiritualmente, una fracasada. Si usted por hacer dinero se dedicó y se enfocó en otras cosas y abandonó a su familia, usted no es una persona perfecta delante de Dios porque está incapacitada para amar. El Señor lo condiciona, son hijos si aman. Porque el Señor hace caer, hace que salga el sol sobre malos y buenos, sin diferencia, porque el Señor le da la oportunidad a todos y ama a todos. Y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensas recibirán? ¿Acaso no lo hacen hasta los recaudadores de impuestos? ¿Saben? En esa época un recaudador de impuestos era alguien judío también que recaudaba los impuestos para Roma a los hermanos judíos, pero además de eso les cobraba más y se los embolsaban. Entonces, si usted tenía que pagar 1,000 de impuesto, el recaudador le cobraba 2,000, le daba 1,000 a los romanos y 1,000 se lo dejaban ellos. ¿Cómo creían ustedes que el pueblo veía a los recaudadores de impuestos? Como las personas más miserables, como lo más bajo, como el ser más odiado. Pero el Señor dice, aún estas personas que hacían esto tienen la capacidad de amar a los que los aman. Y dice, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Gentil es la persona extranjera, la persona que no era o pertenecía a la nación de Israel. Y un gentil por naturaleza, la mayoría o el grueso de los gentiles tenían dioses ajenos en la época de Jesús. Y una persona, dice Jesús, que tiene un Dios ajeno, aún así es capaz de amar a los suyos.
aunque no conozca al Dios verdadero, tenía la capacidad de amar, tenía conciencia de amar a los que eran su propia familia. Hoy Dios nos dice y nos dice ahí, por tanto sean perfectos. ¿Y de qué está hablando el Señor? De amar. Por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Usted es perfecto, dice el Señor. Ustedes serán perfectos cuando empiecen a amar. Le digo otras citas condicionantes que tiene la palabra de Dios, no solo esta, que nos dice que si amamos, para que seamos hijos del Padre, que amemos. Permítame darle 3 ejemplos o 3 citas que llaman poderosamente mi atención. Porque usted le pregunta a la gente, esté bien o mal, es que yo soy hijo de Dios. Es que todos somos hijos de Dios. Y eso no es tan cierto. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes el Señor va a estar hasta el fin del mundo? Con todos. ¿Con quiénes va a estar el Señor hasta el fin del mundo? Con los que hacen discípulos, con los que se comparten su fe, no es con todos. Y tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza, que yo hago lo que yo quiero y Dios está conmigo. No es tan cierto. Es una cita condicionante. El Señor lo condiciona. Hagan discípulos. Ahora sí, ustedes hacen eso y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Le doy otra cita, Lucas 11:4. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No vaya a la presencia de Dios a pedir perdón si usted está enojado. Vaya, arréglese con la persona, ahora sí Dios lo perdona. Eso dice la cita. Yo lo perdono a usted condicionado a que usted haya perdonado. Si no, aquí no venga. Es condicionado. Y le doy un tercero. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Quiere ver la gloria de Dios? ¿Quiere ver la gloria de Dios? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Hay que pasar sufrimiento en algún momento. Pero a veces quitamos la cruz, porque la cruz no nos gusta. Solo nos gusta la frase bendecido, prosperado y en victoria. Y eso no es lo que enseña la palabra. La palabra condiciona. ¿Quiere ver la gloria? Vas a pasar sufrimiento, porque te tengo que preparar. Tiene que menguar usted para que yo le pueda mostrar mi gloria. Eso nos dice el Señor. Entonces, nótese que el Señor Jesús no pierde o no toma tiempo en explicar o en enseñar al pueblo de Israel a cómo amar a los que son de ellos mismos. No pierde el tiempo. Y una evidencia está en Mateo 7 del 8 al 13. Mateo 7 del 8 al 13 dice así. Hablando el Señor Jesús también a un auditorio judío. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quiénes de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Vea que el Señor no trata de persuadirlos a que amen a la familia, sino que le dicen, ustedes son malos, pero aún así proveen para los suyos. Están pendientes de los suyos. Jamás si un hijo le pide una piedra, jamás si un hijo le va a pedir pan, usted le va a dar una piedra. Y vuelvo a hacer la pregunta. Hoy en día,
si el Señor da estas enseñanzas, y no hablo de la sociedad fuera de la iglesia en Costa Rica, dentro de la iglesia, el Señor daría el mismo enfoque. No tendría nada que decir de nuestras familias. Daría por un hecho que nuestras familias se respira amor, vive el amor. La palabra de Dios da ciertos calificativos para aquella persona que habiendo conocido, habiendo sabido palabra, habiéndosele anunciado la palabra de Dios, no está en camino de amor y no está siendo capacitado para amar porque su corazón se ha endurecido. Y da ciertos calificativos, se los voy a decir rápidamente. Primera de Juan 3:10 dice que no puede ser llamado hijo quien no ama. Dice Primera de Juan 3:10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Basado en esta cita, ¿todos somos hijos? No. No todos somos hijos. No todos somos hijos. Dice, el que no practica la justicia no es hijo. Tiene que practicar justicia. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Juan es el discípulo amado. Juan era el discípulo que se caracterizaba por tener más amor. Él empieza sus epístolas y dice, hijitos míos. Así era el lenguaje de él. Hijitos míos, ámense. Pues este apóstol, que era el más amoroso, le dice, si usted no ama, usted es un hijo del diablo. O sea, así de duro. Esas son las partes de la Biblia que no nos gustan, pero ahí están. ¿Y sabe por qué le dice hijo del diablo? Porque aquí solo hay dos reinos. O somos de la luz o somos de las tinieblas. No hay un reino del casi casi. No existen los reinos del casi casi. No existe el casi cristiano y el casi incrédulo. No. Somos o no somos. No hay intermedios. Por eso Él es tan radical. Usted, si no es hijo de Dios, entonces es hijo de ¿quién? Segundo punto, no ha conocido a Dios. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si el papá es amor, no es que da amor, es que Él es amor. Y si Dios habita en usted, el amor de Dios habita en usted, usted debería dar amor, si no, no le ha conocido. O yo no le he conocido. Tercero, es imposible que ame a Dios. Primera de Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a quien no ha visto. Cuando nosotros venimos aquí a cantar los fines de semana y decimos, Señor, sin ti no soy nada como ahora. Sin ti no soy nada. Y usted se entrega. Ese es el momento clímax de una semana donde usted ha tratado de someterse a Dios y llega y le dice, todo lo que he vivido esta semana, vengo y te lo canto, Señor. Porque no soy perfecto, pero la he pulseado, te he buscado para cambiar. Si usted tiene una esposa y la trata mal y después llega y dice, mi amor, te amo, perdóneme, le van a hacer caso. Le van a hacer caso. Su esposa va a decir, pura paja, pajoso. ¿Qué va a decir el Señor ahí? Mentira, 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 porque yo te conozco. No me has buscado ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles y vienes aquí a decirme que me amas. ¿Cómo me vas a amar si no me conoces? Si no lees la Biblia, ¿cómo sabes cuál es mi voluntad? No me conoces. ¿Cómo puede amar usted al que no conoce? Le oí a un expositor de la palabra y dio este ejemplo. Usted se casa mediante la previa de un noviazgo y en el noviazgo se conoció y dijo, a pesar de estas cosas que tiene esta persona, yo estoy dispuesto a casarme. Y decía, hay gente que está divorciada de Dios y no se ha dado cuenta porque no le conoce.
Y hay matrimonios que viven juntos por hace tiempo, se están divorciados y no lo saben. Y le doy el último, y tal vez el más duro que dice la palabra. Pablo le dice a Timoteo, ya en un auditorio gentil, igual Juan, ya es más universal el mensaje. Dice que es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, el creyente que ni siquiera tiene la capacidad de proveer para su propia casa es peor que alguien que no conoce a Dios. ¿Y por qué es peor? Porque conoció y habiendo conocido no le da la gana. Entonces no tiene justificación. El incrédulo dice, no lo hace porque no conoce, pero aún así lo hace. El que sabe hacerlo bien, el bien y no lo hace, dice la palabra, es pecado. El día de hoy, en nuestras iglesias, en el pueblo del Señor, no solo en la sociedad, hemos perdido la sensibilidad de amar a los nuestros. Hemos perdido la capacidad de amar. Y eso se llama, solamente tiene un significado, un término, una razón. Se llama, estamos desconectados con Dios, la fuente del amor. Una persona que no tiene relación con Dios, que no ora, que no le busca, no tiene capacidad de desarrollar el amor. Y si no ama a los suyos, ¿cómo va a cumplir la exigencia máxima y humanamente imposible de que amen a los enemigos? Solo imagínese que usted se le mete un carro y le menciona a la mamá del otro conductor y usted lo tiene que amar. Qué difícil. Pero le doy un caso más extremo. ¿Qué pasa si viene alguien y viola a un hijo suyo? Porque el Señor no le pone condicionantes al amor ahí. Humanamente es imposible, yo no podría. Tiene que ser algo sobrenatural en uno que lo hace a uno perdonar ese tipo de cosas. No es uno. Y si usted no tiene relación con Dios, es imposible que lo logre. Ni usted ni yo lo podemos lograr. Hoy en día en las iglesias vemos hijos desobedientes a los padres. Vemos hijos que a la vez lo tienen todo y no tienen nada. Y respeto en las parejas. Hemos oído, cuando hemos atendido en algún momento, no solo en la otra iglesia, nosotros hace mucho tiempo veníamos con mi esposa y asistíamos a otra iglesia que agradecemos mucho, allá nos formaron y nos fuimos bien y los amamos en el Señor y Dios nos mandó para acá. Y usted cuando conversa con parejas que tienen problemas, nos han hecho estas expresiones de lo que se dicen en una pelea. Oigan, ojalá se muera. ¿Para qué naciste? Le dicen al hijo. ¿En qué momento me casé contigo? Seguro me emborracharon. ¿Quién dijo eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Otros dicen, me dieron sopa de calzón. ¿Por qué no te largas de la casa? Un hijo, ojo esta de los hijos. Mi mamá está loca. Ay, a mi tata yo me lo bailo. Esa profesora es la del problema porque me dejó. Yo no, es la profesora, papi. Y va el papá y coge al hijo. Profesora, usted lo dejó, a ver qué hace, en lugar de ponerle reprensión al hijo. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es que esa profesora es una infeliz. Es que esa profesora es súper estricta. Esa vieja no sabe nada. Y este último año he oído 3 expresiones que a mí personalmente me han servido para usarlas en mi familia, en mi casa. Oí al pastor Marco Vega en su exposición del rey David y sus hijos, en el cual en algún momento Absalón, su hijo mayor, se le rebeló y quería el trono, inclusive lo persiguió para matarlo. Y hablaba de cómo David nunca puso estorbo a sus hijos. Y le oí esta expresión, póngale estorbos a sus hijos, aunque no les guste, aunque se enojen y aunque los odien. Póngales estorbo. Aunque le hagan mala cara,
Hay hogares donde los hijos mandan, donde hay que hacer un mandado y no le voy a decir porque se enoja. Como que si la casa donde duerme usted no la pagó, como que si la casa donde vive usted no la pagó, como que si la ropa que tiene usted no la pagó, y el hijo manda en el hogar, hace lo que le da la gana. ¿Qué está generando usted? Una persona que cuando se case va a llevar todos esos problemas, no tuvo figura de autoridad, sí se casa. Va a ir a respetar a su esposa y cuidado si no le pega, porque le enseñamos a hacer lo que le da la gana. ¿Y quién le toca? Al papá. Hay una famosa ahora, la filosofía es: sea amigo de sus hijos, sea amigo de sus hijos, hable con ellos. Pero usted, más que ser amigo, tiene que ser un entrenador de sus hijos. Tiene que capacitarlos, tiene que darles herramientas para que cuando usted no está, ellos tomen las mejores decisiones, aunque a usted no lo vean. Esa es la tarea que Dios nos puso. Eso es amar. Hace un tiempo atrás, mi hijo Joshua, yo tengo muchas aventuras con Joshua, pero le voy a contar un pecado. En aquel momento se portó, pero se remató, y él no es así. Y tenía como 6 años y me dice mi esposa: oye, lo pueden meter a uno en la cárcel si dice eso, con las leyes, pero dale una nalgada. Y yo le dije: ay no, mi amor, déjalo, pobrecito, vea que es un chiquito, dale una nalgada o se la doy yo. Entonces lo tomé, lo metí en el cuarto, cerré la puerta y le di una nalgada a la almohada. Y le dije: es la última vez que usted hace eso. Y le dije yo: llore para que su mamá oiga. ¿Qué cree usted que pasó? Muy rápidamente volvió a cometer el berrinche que había hecho. Y entendí que sí hay que tomar medidas al respecto. Lo entendí así. Y ahora cuando el Señor trata conmigo, le doy gracias, porque digo: Señor, fallé, usted trata conmigo, afronto la consecuencia, pero sé que así me amas, porque estás evitando que me destruya. Gracias por amarme. Le digo otro, Sadrach Mesa, profesor del seminario de Cepa, dice: el hombre ciertamente, según Efesios, es la cabeza de la mujer o del cuerpo, pero es la cabeza que sirve a su cuerpo, no que se sirve de él. Entonces la va a amar, la va a proteger, la va a cuidar igual que a sus hijos, hasta el punto que así como Jesús dio su vida por la iglesia, el esposo tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa. Si ni siquiera tiene el valor de cogerla todo el día y decirle: mi amor, te amo, va a la vida por ella. Si ni siquiera toma unos minutos al día para conversar, aunque las mujeres hablen mucho, Dios nos capacita para poder escucharlas. Y si tienen mucho que hablarle, eso es una bendición, porque le ven usted una persona depositaria de su confianza, que confía. Y usted cierra sus oídos, ¿daría la vida a usted por su esposa? Si ni siquiera vemos esos detalles, usted la cabeza así, para proteger, para amar y para cuidar. Para eso es cabeza, porque ¿qué hizo Jesús con la iglesia? La cuidó y la protegió. Alba Col, líder de discipulado, le oí esto. Voy a tratar de hacerlo lo más textual, es lo que logré anotar. Ella, como encargada de la pastoral infantil, que tiene niños y que ve los comportamientos de los niños en el aula, dice: tenemos muchos padres profesionales creyentes, lo cual es buenísimo, pero también es cierto que tenemos muchos padres ausentes en nuestros hogares. Nos hemos enfatizado que no les falte nada, pero están carentes de amor, guía y respeto. Nos preocupamos por todo y creemos que cumplimos. Cumpla eso. Como le dijo el Señor a los fariseos:
diezmen la misericordia, diezmen el amor. Hagan esto sin dejar de diezmar lo otro también. Supla, no deje de suplir, pero usted tiene que dar amor. Así usted llegue cansado a la casa, usted eligió ser papá, le toca. Le toca. No ve que la vida no se trata de usted, se trata de lo que usted tiene que darle a los demás. Eso es lo que nos enseñó Jesús. No se trata de usted. No se trata de usted, de cómo yo beneficio a los demás, como el Señor dio su vida para beneficiar a otros. Y lo maravilloso de la iglesia es que mientras usted se vacía en alguien, alguien se vacía en usted y siempre va a tener amor. Usted se preocupa por los demás y siempre Dios le va a poner una persona que se preocupe por usted. Y a veces no es de la misma casa, porque así es como Dios trabaja. Y le cuento algo más grave. Si eso pasa en la iglesia del Señor, ¿qué cree usted que pasa afuera en Costa Rica? Le voy a dar unas estadísticas. Según el Tribunal de Elecciones y el INEC, en los últimos 10 años los divorcios aumentaron un 43.74% y los matrimonios solo un 4.89%. La gente se divorcia en un 43% más, un 40% más que los divorcios, que los matrimonios. ¿Por qué? Solo imagínense esto. Usted tiene hijos y los hijos lo que ven es una constante pelea en la casa. Esos hijos creerán en el matrimonio. Esos hijos desearán casarse. Esos hijos en sus planes de futuro dice, cuando yo me case, no van a creer en el matrimonio. ¿Y para qué me voy a casar? Para oír a alguien todo el día. Mejor me hago profesional, me cuido, hago mis cositas y si me gusta a alguien me junto. En el 2001 se divorciaron 7,000 parejas, mientras que en el 2013 lo hicieron 13,000 parejas. Y según esta publicación del periódico La Nación, estos fueron las principales causas de divorcio. Dice, problemas de sexualidad o intimidad en la pareja, recargo de responsabilidades en la atención del hogar o de los hijos, desinterés de la pareja y adulterio, violencia intrafamiliar, costumbres distintas, mala comunicación, diferencias serias en la forma de educar a sus hijos, fueron las causas más comunes citadas por los especialistas. ¿Sabe cómo se resume eso? ¿Cómo se llama eso? Falta de Dios. Alguien desconectado. Alguien que dice, yo me casé con usted para que usted me satisfaga mi salada o salado. ¿Qué significado más errado del matrimonio? Usted se casa porque usted se va a entregar a esa persona y en reciprocidad esa persona se entrega por usted. Pero si usted se casa para esperar, nada más, y si no ha tomado la decisión y piensa eso, no se case, porque así no es el matrimonio. Así no es el matrimonio. Y le doy otras, 34,047 casos de violencia infantil, 3.2 niños son abandonados por semana en Costa Rica. Decimos que somos el país más feliz del mundo, qué mentira. A no ser, como decía ahora en el servicio de la mañana, si para el tico felicidad es haberse divorciado y estar haciendo loco, o ir a un bar y tomarse toda la plata que es el sustento de sus hijos. Si lo hicieron con esa media, tal vez si salga la encuesta como sale. Pero yo dudo que un país donde la tasa sea un 43 y pico % de divorcio sea un país feliz. Lo dudo profundamente. Y es más, déjeme decirle, Cuba es el país, primer lugar en divorcio, es un 56%. Adivinen quién es el segundo en Latinoamérica. Costa Rica con un 47%. Pero somos el país más feliz del mundo. ¿Será que esa felicidad está asociada a hacer lo que nos da la gana y dejar a Dios por fuera? Y en la iglesia encontramos padres ausentes, infidelidades, violencia intrafamiliar, autoenfoque, olvidándose de la pareja dentro de la población evangélica en Costa Rica. Mire, solo piense en esto. El Señor, agobiado de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, coge a 3 de sus discípulos y los lleva al monte Getsemaní.
y les dice, está la angustia. El Señor le dice a ellos, está la angustia que me siento morir. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dijo esto a los discípulos? ¿Por qué creen? Yo me imagino que mínimo el Señor esperaba que Pedro llegara y le dice, Jesús, usted va a poder hacerlo. Jesús, aquí estamos para acompañarlo. Usted va a poder morir en la cruz. Vamos y oremos. Va, le voy a abrazar. Sienta mi apoyo, sienta mi amor. Se quedaron dormidos los tres. Porque el Señor era el Hijo de Dios, pero también Él se presentaba como el Hijo del Hombre porque era humano. Él se despojó de todos sus atributos y sentía lo que usted y yo sentíamos. Y el Señor sabía cómo horas después iba a morir. Él sabía detalle a detalle. Él sabía lo que decía Isaías 53, varón experimentado en quebranto. Nuestro castigo fue sobre él, por su llaga íbamos a ser curados. Él sabía que íbamos a tener llagas, que en su rostro no iba a aparecer, dice. Él sabía que iba a quedar desfigurado como lo iban a dejar. Él sabía cómo iba a morir, que él esperaba las horas que iba a durar su muerte. Él sabía todo. No era fácil. Él esperaba el amor de los que estaban con él. Él se había entregado por ellos y ellos no fueron capaces siquiera de acompañarles a orar. El Señor horas después entrega su vida en la cruz y lo único que dice es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, consumado es, hecho está. Los he amado, les he dado mi prueba de amor. Ya ellos había condenación sobre ellos, pero a través de eso tienen derecho, si así lo quieren, por la fe, a salvarse. El creyente tiene 4 procesos en su vida. Primero, alguien le lleva el mensaje y dice, sí, yo creo. Se arrodilla y dice, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Límpiame, hazme un hijo suyo. Ese proceso se llama conversión. Y después esa persona viene con una lista de pecados. Y el Señor le dice, por haber confesado y pedido perdón, toda esa lista queda justificada delante del Padre a causa de la sangre que yo derramé por usted en la cruz. Ese sacrificio se le hace efectivo a usted por haber creído. Y no solamente eso, viene un proceso de regeneración o nuevo nacimiento. Ya el Señor va a ir a transformarlo. Lo que usted era ahora, poco a poco va a ir convirtiéndose en una persona que se parezca más a Jesús y menos al mundo. Y luego viene un proceso de santificación, que es ese trajecito que le pone el Señor. Que ya no es el traje del pecado, ya no es el traje el viernes en la noche, vamos y nos tomamos unas birras y nos vamos allá, ya es diferente. Ya es el traje que vamos con la familia, vamos a la iglesia, ya es un traje distinto. Y por último hay un elemento, un proceso de glorificación, que es cuando el Señor nos lleve allá y estemos juntos con Él. En ese proceso sí habremos podido cumplir toda la exigencia del amor, pero en el tanto es un proceso. El tema es, si yo vuelvo atrás y me veo a hoy, estoy amando más que ayer, porque ahí es donde hay un proceso. Y si no es así, estoy estancado y me he desconectado de Dios. Eso no tiene ninguna otra explicación. Yo tengo que estar en el proceso. No digo que debemos alcanzarlo todo como dice Pablo. Pablo dice, no digo que sea perfecto, pero olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que queda adelante. Tengo que hacer un análisis de mi vida y decir, en el proceso del amor, yo ayer tengo las mismas carajadas que tengo hoy, o he cambiado, o les he bajado el volumen, o soy el mismo. Porque si es el mismo, no tengo relación con el Señor como debiera. Y termino con esto. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7 dice, Mateo 5 del 13 al 16. Dice así, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse.
ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y amen al Padre que está en el cielo. El Señor dice usted y yo somos sal y somos luz. Y me encantó leer un comentario de John Stott, un comentarista, teólogo, un comentario sobre el libro de Mateo. Y él dio dos interpretaciones o aplicaciones de lo que es la sal y la luz. Y él dice, bueno, la sal tiene dos funciones importantes. La sal da sabor. Cómase usted un arroz sin sal. A los que tienen presión alta, que les mandan, quítenle la sal. Y uno, es feo. Y la sal también tiene otra función importante. La sal preserva. Cuando usted compra alguna carne, para que no se descomponga, ¿con qué la curan? Con sal. Quien realmente está siendo capacitado en amor es capaz de compartir su fe a los demás. Porque usted sabe que ese compañero de trabajo muere, le espera una expectativa de fuego eterno. Y si usted ama, va a evitar que esa persona, o al menos va a decirle que tiene la posibilidad de no ser condenado. Si usted es sal, tiene que adherirse, como la sal se adhiere a los alimentos para darle el sabor. Tiene que adherirse a la persona y decirle, vea, hay algo que te está descomponiendo. Se llama pecado. La persona recibe el mensaje porque usted es la sal, se adherió a ella. La persona se arrepiente, lo que lo descomponía o podría, el pecado se quitó en medio y usted logró que el Señor lo preservara, lo conservara, ya no para condenación, sino para salvación. Y usted es luz, usted es luz. Y si yo voy en una carretera a oscuras y veo una luz, usted necesita ver, mira, ¿eso será una luz o no? Si usted ve el sol en el cielo, usted dice, mira, voy a ver bien el sol, a ver si el sol emite luz. No, la luz no necesita ser presentada. Se sabe que es luz con solo verla. Ahora haga ese ejercicio, haga este ejercicio. Usted está en su vecindario. Usted está en su lugar de trabajo. Usted se pone así. Usted no dice que es cristiano. No lo dice. Y usted está un mes ahí. La gente diría, usted es cristiano. Porque como usted habla, como se mueve, como conversa, parece que es. Porque el cristiano no se conoce por los dones, no se conoce porque sepa mucho, porque predique bonito, porque Dios lo usa en sanar a una persona, no se conoce por eso. El Señor dice, por los frutos los van a conocer. Y Gálatas dice que el primer fruto de todos los frutos que pone, paz, mansedumbre, el primero es el amor. Una persona que ama lo identifica. A usted lo identificarían y a mí como creyente sin necesidad que lo dijéramos. Y hay personas que mejor no dijeran qué es, porque su vida es totalmente incongruente a eso. Esta mañana creo que el Señor habla a mi corazón y al suyo y nos dice, igual que le dijo a Israel, pero todavía más exponenciado, porque nos dice, y ustedes tienen que empezar primero a amar por los suyos. Y después que logren eso, vamos a la etapa 2, amar a los enemigos. Tanto que nosotros le hemos dado a los fariseos en las prédicas. Es más, usted a alguien lo canta en el trabajo y le dice sapo fariseazo. Sea incrédulo o no, le dice así. Y nos ponemos a la par y cuidado, y estamos en un nivel peor. Porque no hemos tenido ni siquiera la capacidad de amar a nuestra familia. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Dice la palabra que cuando oigan la voz del Señor no endurezcan sus corazones. Dios quiere hacer algo en ustedes. Dios quiere hacer algo en usted y en mí. Ya Dios lo hizo en la cruz.
Ya Dios entregó, ya Dios le dio la más alta prueba de amor que nadie puede haber dado. Ahora, ¿qué va a hacer usted con ese amor? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Va a seguir odiando? ¿Va a seguir rencorosa? ¿O quiere incluir a Dios en su vida? Decirle: yo creía que era hijo, pero ahora te digo, yo sí quiero ser hijo, hija. Quiero amar, enséñame a amar. Inicia el proceso. Ahora estaban cantando una canción y me maravilló oír que decía: por su palabra todo acaba y todo vuelve a empezar. ¿Qué le parece si con los ojos cerrados meditan eso y cantamos esa canción, pero que le salga del alma para el Señor? Se acaba el rencor en nosotros. Por tu palabra se acaba, Señor, la amargura. Por tu palabra, Señor, hoy se acaba la ira. Por tu palabra hoy, Señor, se acaban las divisiones. Por tu palabra hoy decido perdonar. Por tu palabra hoy decido amar. Hoy se acaba esa vida lejos de ti, Señor. Por tu palabra decido buscarte. Por tu palabra decido volverme a ti, Señor. Por tu palabra deseo incluirte en mi familia. Por tu palabra hoy todo vuelve a empezar. A partir de hoy, Señor, todo vuelve a empezar. Todo es renovado en mi casa. Todo es renovado en mi corazón, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Como tú, Señor. ¿Quién como tú? Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Solo Él nos puede Él? capacitar a amar. ¿Quién como Él? Dígaselo. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder vivirla, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria y la honra. Y te decimos, Señor, gracias, porque sin merecerlo me amaste. Gracias, Señor. Hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Es un placer haber estado con ustedes. Que la paz del Señor sea sobre ustedes.